Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Como habíamos quedado, tenemos que ver los tipos de tributo. Son básicamente, únicamente tres, estos tres que están viendo en pantalla. Eh, los tipos de tributo son, tienen estas características que vamos a ver, los vamos a encontrar de nuevo en toda Mesoamérica. Y de hecho no solamente en toda Mesoamérica, sino en otras partes del mundo como Egipto, Mesopotamia, China, la zona andina, el Imperio Inca. También encontramos este tipo de mecanismos donde una comunidad se cobra un tributo dentro de la propia comunidad y como vamos a ver también hacia otras comunidades. Y estos tributos alcanzan una de tres dimensiones. La primera de ellas es el tributo en especie. Este tributo en especie consiste, en el caso, por ejemplo, es cobrar a la población aquella riqueza que producen. Por ejemplo, en el caso de los campesinos, tenían que entregar como tributo parte de su producción agrícola, cereales, alimentos, etcétera. En el caso de los artesanos, tenían que entregar como tributo algún tipo de trabajo, en particular algunas piezas de cerámica, textiles, etcétera. Eso es lo que tienen que entregar como tributo. En el caso de los comerciantes, en el caso de los postecas, pues algo de la riqueza que comerciaban. Ahora, este tipo de tributo en especie, se cobraba tanto a los miembros de la comunidad, al propio Altepetl, sobre todo a los Macehuales, no tanto a los Pili, y se cobraba desde el Tlatoani hacia sus Macehuales. En el caso, también se va a cobrar a señoríos conquistados. Ahorita vamos a ver más o menos cómo funciona la dinámica, pero en última instancia, entonces, ese tipo de tributo de especie se cobra tanto a los propios Macehuales como a los Pili. Perdón, nada más a los Macehuales, perdón. A los Macehuales, tanto del propio Altepet como de Altepels ajenos, conquistados. Ahora, el tributo en trabajo se divide a su vez en dos tipos de actividades: obras públicas y la guerra. Esto es, dentro de cada calpuli se sacaba a una cantidad, así como a cada calpuli se le especificaba cuánto tenían que entregar de tributo en especie, también al año se especificaba a cada calpuli cuánto tributo en trabajo tenía que entregar. Eso de tributo en trabajo nos referimos a cuántos trabajadores, a cuánta mano de obra se tenía que enviar hacia, por ejemplo, construir un canal, hacia construir un acueducto, hacia construir una muralla o un templo o un palacio. A eso nos referimos con tributo en trabajo. Se extraía periódicamente una cierta cantidad de cada comunidad, de cada altepe, de cada calpuli, se sacaba cierto número de trabajadores para que contribuyeran con su mano de obra a alguna construcción pública. También de esa misma forma, cada calpuli se sacaban hombres para la guerra. Habíamos dicho previamente que aunque tiene una casta guerrera, pues es una casta guerrera muy pequeñita, no alcanza para llevar a cabo toda una campaña militar, así que es necesario sacar más combatientes, sobre todo de la casta campesina. Y en esto consiste justamente el tributo en trabajo para la guerra. Algunos campesinos, cada calpuli se le establece por el Tlatoani cuántos hombres van a enviar para un contingente militar y sumarse así a alguna campaña bélica. El último tipo de tributo es el tributo en rehenes. El tributo en trabajo, antes de irme, se cobra únicamente a los macehuales. Tanto macehuales del propio Altepet, del propio señorío, como de Altepes o señoríos conquistados. Ahorita vamos a ver cómo. Por eso les puse esto de aquí. Y el último tipo de tributo es el tributo en rehenes. Y este no lo pagaban ni los macehuales, de aquí como en esos casos, sino que se lo pagaban únicamente los pili. Pero para explicar cómo funcionaba esto del tributo en rehenes, vamos por un ejemplo. Tenemos aquí a los señoríos mesoamericanos del 305, el 309 y el 356. Ándale.
Cada altepet tiene su tlatoani, cada altepet tiene su casta guerrera, su casta sacerdotal, su casta tlacuilos y sus distintas castas de más iguales, pochtecas, artesanos y campesinos. Ahora, el tlatoani del 309 decide que pues hay que conquistar al altepet del 305, al señorío del 305. Así que inicia una campaña militar que dura varios años, dura cerca de 2 años, y finalmente el 305 es conquistado por el 309. Ande, ande. Entonces, el 309, una vez que ya conquistó al 305, le impone tributos. Dentro del 309, igual que en el 305 y en el 156, cada al señorío cobra a su propia gente, a sus propios más iguales, un tributo en especie y un tributo en trabajo. Nada más, esto se cobra únicamente dentro del propio Altepet. Ahora que ya conquistaron al 305, el Tlatoani del 309 le exige a la población del 305 que pague también su tributo en especie y además un tributo en trabajo. Tienen que enviar trabajadores para construirle un nuevo palacio al Tlatoani del 309 y tienen que enviar también un contingente militar eventualmente para luego lanzarse con un ejército mayor a la conquista del 356. Pero no nos adelantemos. Antes de pasar la conquista del 356, tiene que asegurarse de que el 305 no se va a levantar en armas contra el 309. Y para ello le impone un tributo en rehenes a los pili del 305. Ese tributo en rehenes consiste en que los pili del 305 tienen que enviar hacia el 309 a sus hijos, a los hijos de los nobles, tanto muchachos como muchachas. Y el Tlatoani del 309 decide qué uso darle a esos jóvenes pili que le están llegando como rehenes. La idea es que mientras estén en el 309, estos no se van a levantar en armas, los pili jamás se van a levantar en armas y tampoco apoyarían a su Tlatoani a levantarse en armas contra el 309, porque se arriesgan a que maten a los hijos que dejaron como rehenes en el 309. Sí. Entonces, pero no solo se queda ahí, sino que estos rehenes que pide el Tlatoani del 309 tienen muchos más usos que también garantizan que el 305 se mantenga leal al 309. Uno de ellos es, por ejemplo, en el caso de las muchachas. Las jóvenes que son enviadas del 305 al 309, algunas se las queda el Tlatoani del 309 como parte de su harem y tiene hijos con ellas. Hace el delicioso con ellas y tiene hijos con ellas. Tiene pequeños ingenieritos. Pero no solamente el Tlatoani del 309 es el que se queda con todas las hijas de los pili del 305, sino que también se las reparte a sus pili más destacados del 309, a los mejores guerreros, a los sacerdotes más dignos, a los tlacuilos, les reparte varias esposas del 305. Bueno, seguramente ellos también ya tienen sus propias esposas, pero pues no, nunca está de más tener más de una novia. Si tienes tu esposa, tienes tu amante, tu quelite, tu novia, etc. Entonces, es muy útil eso. De hecho, en el caso, por ejemplo, de Moctezuma, si le creemos a Bernal Díaz del Castillo, Moctezuma tenía cerca de 2000 concubinas en su harem. 2000 concubinas, es decir, más de una, podía tirarse a más de una por día a lo largo de un año. Y aún así sobraban todavía varias concubinas. Bueno, ahora, esas muchachas que son enviadas al 309, esas muchachas pili enviadas al 309, empiezan a tener pues hijos con el Tlatoani y con los pili del 309. Y resulta que esos niños que nacen son tanto niños del 309 como del 305. De modo que si hace falta, esos niños que nacieron en el 309 y que son leales al 309, pero que también tienen vínculos con el 305, si hace falta, el Tlatoani del 309 los envía a gobernar el 305. Y de esa forma garantiza tener una clase noble, una clase de pilis en el 305,
que el 305 reconoce como parte de su comunidad, porque al final pues son hijos de las hijas de los Pili del 305, pero que esos mismos Pili a su vez, esos mismos muchachos, son también parte del 309 y se identifican más con el 309, y eso garantiza también que el 305 no se levanten armas contra el 309. Pero no se queda ahí. En el caso de los muchachos, ya es el caso, en el caso de las jóvenes, de las muchachas, en el caso de los muchachos que son enviados al 309, pues el Tlatoani no los usa como parte de su harem. Bueno, quizá habría algún Tlatoani por ahí gay, pero en general no era el caso. En general, lo que hacía el Tlatoani es que los utilizaba como servidores en su palacio, y así tenía un rehén dedicado a que, por ejemplo, lo peinara, otro rehén dedicado a que le preparara la comida, otro a que le tendiera, no sé, la cama, le preparara la ropa, etcétera. Distintas funciones, uno que haya masaje, lo que sea. Lo que quisiera Tlatoani, eso lo hacían los muchachos rehenes Pili del 305, pero no solamente hacía eso el Tlatoani, también los enviaba al Calmecac del 309, para que esos Pili del 305 se educaran con los Pili del 309 y se educaran en los valores, creencias y convicciones del 309, no del 305. Y eso significaba que cuando esos muchachos alcanzaban la mayoría de edad, porque normalmente los rehenes que enviaba cada señorío conquistado, normalmente pues eran adolescentes, eran muchachos de su edad más o menos, entre los 10 y los 17, 18 años más o menos, eran enviados al señorío vencedor, al señorío conquistador, y ya que estaban más grandes, ya que los habían educado en el señorío vencedor, los podían enviar de nuevo, en este caso al 305, para que gobernaran el 305 con las convicciones y según los intereses del 309, pero al mismo tiempo siendo reconocidos por la misma comunidad del 305 como parte pues, de ellos, porque finalmente eran los hijos que habían nacido en el 305, como Pilis. En eso consistía el tributo en rehenes. Este lo pagaban solamente a los Pili, pero no los Pili del propio reino conquistador, sino los Pili de reinos conquistados. Y eso garantizaba que ahora sí le puedas cobrar también un tributo en trabajo para la guerra, puedas sacar tropas del 305, incrementar el ejército del 309 y lanzarse a la conquista del 356 e integrarlo también al señorío del 309. Y una vez que se conquista al 305, se le puede pedir también a ellos un tributo en especie, un tributo en trabajo para obras, para la guerra, y un tributo en rehenes, en Pili. Incluso, si los Pili del 305, luego de colaborar en la guerra, en la conquista del 356, demostraron lealtad y sometimiento al 309, el Tlatoani del 309 también podía darles algunos rehenes del 356 al 305, no solamente repartirlos con el 309. De esta manera también premiaba la lealtad de señoríos conquistados, lo que incrementaba el deseo pues, de seguirle siendo leal del 305 al 309, y así es como el queridísimo 309 se convierte en un gran imperio mesoamericano, a costa del 305 y del 356 y de los demás grupos de tercer semestre y eventualmente los de primer y quinto semestre. Bravo por 309. Muy bien trabajo. Bueno, estas son las características básicas del tributo, y así va a ser como funcione cuando los mexicas empiecen a conquistar la cuenca del Valle de México, que es una cuenca cerrada, más que un valle, es una cuenca endorreica. Empiezan conquistando esa zona con la ayuda de otros señoríos, específicamente de Tacuba y de Texcoco, y después expanden a otras zonas del altiplano y del centro de Mesoamérica. Pero ¿cómo ocurre este proceso de conquista? Esto en teoría, y así es como van a cobrar sus tributos. Pero ¿cómo va a ocurrir de manera puntual el proceso de crecimiento del imperio mexica? Eso lo veremos en el próximo video. Hasta entonces.